Eskerrik asko. Bueno, mientras me traen el mando, sí que quería agradecer varias de las intervenciones anteriores del personal político. Empiezo como voy a acabar la presentación. Es fundamental que el personal político de las diferentes instituciones públicas entienda, en este caso, qué es la igualdad, específicamente qué es la igualdad de mujeres y hombres y cómo incide en el mundo deportivo y de la actividad física y de deporte. Así que, bueno, muchísimas gracias. Les voy a presentar el servicio Suretaldeko Gara, somos de tu equipo. El teléfono es el 688, veis en pantalla 671 000. Es un servicio pionero, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Lo que tratamos es de abordar el acoso sexual, el abuso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito del deporte. Este proyecto, este servicio, nace en 2018, está impulsado por Gobierno vasco y por la Fundación Basque Team. Nace porque ambas instituciones acudieron a un congreso internacional que hubo en 2018 en Botsuana en relación a la mujer y el deporte y bueno, hubo varias intervenciones de deportistas que habían enfrentado situaciones graves de abusos sexuales en el deporte. Ya sabemos que tiempo después saltaría el Me Too a nivel internacional y venía, ¿no?, de la situación del abuso sexual que enfrentaron las gimnastas. Suretaldeko Gara cuenta... Bueno, Suretaldeko Gara, en primer lugar, cuenta con un equipo de profesionales que tenemos formación en el ámbito deportivo y en el ámbito de la igualdad, tanto de mujeres y hombres como de la infancia y de la adolescencia. ¿A quiénes nos dirigimos? Nos dirigimos a todo el tejido deportivo de la CAE. Esto abarca desde las y los deportistas, desde las AMPAs, los centros educativos, las empresas, entrenadores, entrenadoras, los clubes, federaciones, etc. Es decir, cualquier persona, empresas privadas, que entra o que forma parte del ecosistema deportivo en Euskadi. ¿Qué es lo que os ofrecemos desde Suretaldeko Gara? En primer lugar, tenéis disponible este número de teléfono, luego os explicaré las diferentes formas de contacto también. Tenéis disponible un canal, un recurso de información sobre esta materia. Os atenderá una de nuestras compañeras del equipo, os podrá prestar desde atención, dudas que podáis tener sobre esta materia, como cualquiera de las abogadas que estamos en el equipo también, si necesitaréis algún tipo de asesoramiento jurídico para el abordaje de una situación en general de discriminación en el ámbito deportivo y o específicamente del acoso sexual, abuso sexual y acoso por razón de sexo en el deporte, como luego os voy a explicar. También tenemos una parte de acompañamiento presencial. Hemos acompañado especialmente a algunas deportistas que han enfrentado este tipo de situaciones, además de derivación y coordinación con otras instituciones, y sin mencionar que desde hace un tiempo ofrecemos charlas de carácter gratuito, tanto para las empresas del tejido deportivo, como para los centros escolares, como para todos los clubes deportivos de Euskadi. Es decir, podéis llamarnos para que os informemos qué es lo que hace Suretaldeko Gara y para que os podamos explicar, grosso modo, de qué estamos hablando y cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervenimos en esta materia y qué es lo que podemos hacer para abordarla y para erradicarla, ¿vale? Bueno, estas son las formas de contacto con el servicio. Tenéis tanto el teléfono, nuestro horario es de 9:30 a 2:30. Tenéis también por vía WhatsApp, vía email, suretaldeko@euskadi.eus, y a través de las redes sociales de Twitter e Instagram.
Vale, ¿de qué hablamos cuando hablamos del abuso sexual, ¿no? El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito deportivo? Bueno, no voy a pecar, como abogada que soy, de tirar del marco normativo. En la ponencia tenéis explicado, es verdad que el concepto no es el mismo si acudimos al Código Penal, lo que el Código Penal entiende que es un delito en relación a lo que estamos tratando, que si vamos al ámbito puramente laboral. Tenemos una dimensión laboral en el ámbito deportivo, es decir, todas aquellas personas que trabajamos en el ámbito deportivo, que a nivel conceptual, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del abuso y del acoso sexual y del acoso por razón de sexo? Sí que quería traeros, tenemos algunos panfletos por si hubiera personas interesadas, pero en ellos muchas veces tenemos como la sensación de que cuando hablamos de la violencia en el ámbito deportivo depende del conocimiento que tenga la persona que tenemos enfrente, que nos escucha, para que pueda entender la dimensión de lo que estamos hablando. En ese sentido, el panfleto de Zure Taldekoak Gara ha pretendido ser sencillo y hay como diferentes manifestaciones de quienes formamos parte del ámbito deportivo que nos pueden ayudar a entender de qué estamos hablando. Pues cuando sientas un abuso de poder sobre ti que te hace daño, cuando te traten mal y usen el hecho de ser mujer o diferente para hacerte daño, cuando te humillen, te ridiculicen y se metan con tu cuerpo constantemente, cuando se han convertido en un hábito los insultos, las palabras soeces, cuando personas adultas te envíen o te faciliten contenidos de carácter pornográfico. Bueno, pues el panfleto y la información que tenéis también a través de la web ponen algunos ejemplos de lo que estamos hablando. ¿Cómo se manifiesta? En este caso, el abuso y el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son manifestaciones concretas de la violencia, ¿vale? Pero no significa que sean las únicas. Hay muchas otras manifestaciones que se cometen en el ámbito deportivo. ¿En qué lugares? Es importante que seamos conscientes de que no solamente cuando a alguien le preguntamos que piense violencia en el deporte, la primera imagen que le puede venir generalmente está hablando de una violencia física que es ejercida, pues sea por una persona de las gradas, ¿no?, hacia alguien que está practicando deporte o entre dos personas en una práctica deportiva. Bien, tenemos que ser conscientes de que no solamente esos lugares físicos es donde se ejercen, sino que también, por ejemplo, a través de las redes sociales, que pues, en determinado tipo de edades tendremos que hacer un abordaje diferente. ¿Quiénes las enfrentan o las ejercen? En este caso, desde que, bueno, además avalado por los estudios, pero desde que iniciamos con Zure Taldekoak Gara, hay una masculinización de las personas que ejercen esa violencia en el ámbito deportivo y respecto a quienes la enfrentan, principalmente son niños, niñas y mujeres, es decir, esa perspectiva del sexo y la edad como categoría de discriminación. Bien, ¿cuál es el marco normativo de referencia? Sin querer aburriros sobre esta materia, sí sería importante que no solo tuvierais en cuenta la perspectiva del deporte, es decir, cuáles las leyes o los instrumentos normativos en materia deportiva, sino que fuéramos capaces de cruzarla con las que pueden existir específicamente en igualdad de mujeres y hombres y en otras categorías de discriminación. En ese sentido, os voy a nombrar dos que nos parecen que son importantes. En cuanto a las instituciones públicas, tenemos la Ley Vasca de Igualdad, que como sabéis está siendo modificada, en este momento está en el Parlamento Vasco, y que en el artículo 50 nos va a hablar de la violencia machista contra las mujeres por el hecho de serlo, en todos los ámbitos de la vida, incluido, por supuesto, el ámbito deportivo. Es decir, tenemos un trabajo que hacer como instituciones públicas en esta materia, ¿vale? Además, tenemos el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE, que nos obliga y nos dice qué principios tienen que inspirar nuestro trabajo. Entre ellos está la perspectiva feminista, la perspectiva interseccional y de derechos humanos. Eso es lo que intentamos trabajar y predicar desde Zure Taldekoak Gara. Además, desde agosto de este año, la Ley Orgánica 8/2021, que igual os ha tocado ya empezar a trabajarla, en relación al abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia, nos está marcando también unos retos de cómo tenemos que trabajar en el ámbito deportivo para abordar, en este caso, la realidad por edad, es decir, cómo es la práctica deportiva, cómo tenemos que garantizar que los niños y las niñas y las personas adolescentes tengan una buena experiencia y vivan, digamos, de forma saludable su experiencia con el ámbito deportivo. Esto va a afectar tanto a las administraciones públicas como a las empresas, etcétera.
Bien, sí que me parecía importante, teniendo en cuenta que aquí tenemos, además de instituciones públicas, también empresas privadas, y que del dato que nos ha dado antes nuestro compañero Iñaki, hablaba que, si no me equivoco mal, 4 de cada 5 euros son generados por el sector privado. El sector privado también está marcado y tiene que cumplir una normativa. Especialmente, hay un Real Decreto del 2020 que obliga a las empresas a elaborar planes diagnósticos y planes de igualdad. Dentro de eso hay una parte específica de los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Es muy importante que las administraciones públicas, entre muchas cosas que tenemos que hacer, pero una de ellas sea exigir el cumplimiento a aquellas empresas privadas que contratan con la administración. Y de la misma forma que las administraciones, en este caso, perdón, que las empresas privadas asuman y cumplan con la normativa y con su responsabilidad de que los recursos que pueden tener los diseñen teniendo en cuenta esa perspectiva de igualdad de mujeres y hombres y, por tanto, de erradicar cualquier situación de discriminación o, más grave, de violencia. Bien, desde que inició Suretaldeco Gara, rápidamente, esto es un poquito un resumen de lo que nos hemos encontrado. La discriminación por sexo, edad, raza u orientación sexual. Esas han sido las situaciones que más se nos han presentado en el servicio. Las manifestaciones, hablamos de la violencia física, psicológica, sexual e institucional. Sujetos agresores, entrenador, directivo, jugador y padre. Y sujetos que enfrentan la violencia, como os he dicho antes, las niñas, los niños y las mujeres. Apreciamos un alto grado de normalización de la violencia y la única herramienta para destruirla es que nos formemos y que respondamos teniendo en cuenta la igualdad en nosotros y en nosotras. Es la única forma de que podamos sacarla hacia afuera, además de establecer otro tipo de herramientas. Por último, la necesidad de la formación especializada y el desarrollo de herramientas y de coordinación de agentes. Agentes en todos los sentidos, es decir, que seamos capaces no solo de crear alianzas en el ámbito deportivo, sino con otras realidades, como en este caso quienes elaboran las políticas públicas de la infancia, de igualdad de mujeres y hombres, por diversidad funcional, etc. Sé que es un reto, pero entendemos que ese es el único camino. Bueno, para quienes amamos el deporte, sabemos que es un lugar en el que se aprenden valores muy importantes, como el compañerismo, como el esfuerzo. Bueno, además, la igualdad como principio, desde luego que es o debería de ser un motor en el ámbito deportivo. Os hemos querido recoger algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay más que cruzan en el ámbito del deporte y de la materia de las realidades que abordamos desde Suretaldeco Gara, pero por lo menos queríamos mencionaros 3. Como sabéis, Gobierno vasco tiene una estrategia para el cumplimiento de la Agenda 2030. En ese sentido, Suretaldeco Gara responde al objetivo número 3, relacionado con la salud, desde luego, con el objetivo número 5, que habla de la igualdad de las niñas y de las mujeres, desde luego que a través del empoderamiento, y el objetivo 16 de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Añadiría también el objetivo 17 de generar alianzas, precisamente por lo que os comentaba hace unos segundos. Por otro lado, y por acabar, no sé si he ido súper rápida, como me han dicho que intente ser breve, creemos que no solamente tenemos que cumplir la normativa, que desde luego, sino que tenemos que llegar a entender que es una responsabilidad. Es decir, que cada quien asumamos nuestra responsabilidad individual y colectiva en nuestra organización, en nuestro club, en nuestra institución pública, allá donde estemos, en nuestra empresa, para promover, en este caso, la igualdad de mujeres y hombres o de la infancia y la adolescencia en el ámbito deportivo. Bien, os dejo los datos nuevamente de si queréis contactar con nosotras del servicio y si tenéis algún tipo de duda o de aclaración, pues como no hay ronda de preguntas, pues aquí ya sabéis cómo podéis contactar. Mi esker danoi.